Hola, hola, buenas tardes, buenas noches en España, ¿cómo estamos? Yo muy contenta de volver a estar con David. Hoy vamos a hablar del capítulo 2 de neurociencia, cultura física y neurociencia. No vamos a hacer mucho más, me retrasé 10 minutos y quiero ya invitarle. El mes pasado hablamos de física cuántica, cultura física y física cuántica, y hoy vamos a hablar de neurociencia, chicos. Vamos a invitar a David. Un segundo, vamos a ver aquí que está todavía. La práctica hace que... Aquí, David. La práctica a veces hace que a uno se le vayan las cosas. ¿Cómo estamos? A ver quién está conectado. Ya le mandamos la invitación. Buenas, David. Buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Mira aquí cómo estamos. Madre mía, qué diferencia, ¿no? Aquí es completamente de noche ya. Aquí Ya, es de día, entonces buenos días y buenas casi. noches. Aquí ya está oscureciendo más temprano. Ya está Yasmina por ahí, también la veo. Bueno, ¿Cómo está David? bien, bueno, aquí estaba esperando la conexión. Sí, para, me tuve que regresar 10 compartir. minutos corriendo siempre. Uh-huh. Bueno, a ti también te Uh-huh. pasa, vamos a ver, ¿no? Creo que nos pasa a todos últimamente, creo que todo el Uh-huh. mundo está siempre corriendo, ¿no? Yo vivo en Sí. una isla, pero aún así siempre voy corriendo. Sí, esto es la actualidad del ser humano, el tener siempre compromisos que atender y siempre con el reloj, como si fuese algo inevitable, ¿no? Y eso parece que es un asunto pendiente que tenemos para como volver a los inicios, ¿no? Si pudiéramos hacer eso, igual descansaría un poco más la mente. Nos descansaría un poco más la mente, sí, eso es verdad. Chicos, bueno, vamos a los que no saben, porque vamos a un poco actualizar, ¿no? De que la gente que se está conectando nueva o que nunca nos haya visto en los 2 meses pasados que nos hemos conectado. Estamos hablando del libro que David ha creado de cultura física y conciencia y estamos viendo capítulo por capítulo. Es súper interesante porque nos aporta mucho a nivel de lo que queremos lograr, de nuestro objetivo que siempre nos ponemos, que no solamente es hacer la dieta, entrenar, sino hay mucho más que podríamos tomar conciencia, ¿no? Entonces, bienvenido David, vamos a hablar hoy, que es muy interesante el tema, la verdad, cultura física y neurociencia. Y hay una pregunta que me gusta mucho de la parte del libro que dice, ¿existe la posibilidad de que una mente o inteligencia superior haga todo por nosotros? Es bastante interesante este capítulo, pero bueno, David, cuéntanos un poco de este capítulo, venga. Porque esa pregunta te la dejo. Sí, ha empezado por arriba, ¿sabes? Sí, pero bueno, para que no se me fuera a escapar, porque se me escapaba, la hice. Si empezamos por ahí, ya más de uno se desconecta directamente. porque llegar a creer que podemos abandonarnos a una fuerza superior. No, eso no. Wow, todos no estamos como todavía preparados para que esa información nos cale, ¿no? Aunque ya se pueda demostrar hoy día. Vamos a empezar hablando desde más abajo. Y bueno, ya vimos en el capítulo anterior, hablamos de física cuántica. Y gracias a esos descubrimientos en física cuántica, esta rama de la neurociencia, que es una rama científica, puede demostrar con fiabilidad de que lo que percibimos o vemos o cómo nos experimentamos con este cuerpo físico realmente es un campo de energía, es una frecuencia de vibración que está constituida por cada campo de energía o frecuencia vibratoria de todos los átomos que constituyen nuestro cuerpo. Cuando comenzamos esto es a modo de introducción, ¿no? Cuando comenzamos a crear como un puzzle desde lo más pequeño a lo más macro, de lo que somos como seres humanos, podemos llegar a entender que, bueno, hasta un niño que esté estudiando ahora mismo en primaria nos puede decir de que un cuerpo humano se compone de células, ¿no? Esas células, si nos vamos más adentro, se compone de átomos, de partículas subatómicas
Y así al final, como nos dice la física cuántica, hay una cantidad de espacio vacío que no es nada realmente, y lo que existe es una frecuencia que mantiene unido todo ese conglomerado de partículas físicas tan pequeñísimas para que empiecen a organizarse. Cuando eso se le da un orden, al final llega a la célula, que es lo que cuando nosotros estudiábamos, estábamos en primaria, nos decían, la célula es como el ente de vida más pequeño que existe dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Es la unidad de vida más pequeña que existe. Ahora ya hoy día se sabe que no, que dentro de esa célula existen otras cosas, muchas cosas más. Pero claro, ahora empezamos a organizar un puzzle. Esa célula está compuesta de átomos, cada átomo con su campo de vibración. Ese campo de vibración, esa frecuencia de energía es la que mantiene unido a todas esas partículas que conforman un átomo. Si no existiera esa fuente de energía, esa vibración, todo se dispersaría, no podría tener función el átomo. Con lo cual la célula también es un campo de energía, que está compuesto por todos los campos de energía que componen la célula. Ahora decimos, bueno, si se juntan unas células con otras, al final tenemos un tejido. Ese tejido sigue siendo un campo de energía, porque es cada campo de energía de cada célula unidas entre sí forman un campo unificado. Entonces ese campo unificado ya tiene una función. ¿Qué función? Pues el tejido muscular, ¿qué función tiene? ¿Cómo sabemos? Una función como contráctil, ¿no? El tejido nervioso tiene la función de ir transmitiendo el mensaje electroquímico de una célula a otra, de una célula nerviosa a otra. El tejido hepático en el hígado, ¿qué función tiene? Pues el de la metabolización de algunos nutrientes, el de limpieza corporal, depuración. Cada tejido ya tiene una función, pero esa función tiene lugar ¿por qué? Porque hay algo realmente que no es físico, que realmente es una frecuencia vibratoria que mantiene unido todas esas células. Si esa frecuencia no se hubiese actuando, ¿qué ocurriría con todas esas células? No formaría ese tejido. Cuando ahora, si seguimos formando el puzzle, cogemos los tejidos, los unimos, ¿y qué obtenemos cuando se unen tejidos? ¿Qué obtenemos? Obtenemos órganos. Entonces, cada órgano tiene su función. Y vemos que cada órgano tiene su función específica. Es como si cada célula de ese órgano estuviera perfectamente entrenada para hacer una función concreta dentro de nuestro cuerpo, y si esa función no la realiza unas cuantas células concretas de ese tejido que conforma el órgano, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué estaría formándose ahí? Lo que se llama como un tumor, un tipo de cáncer. Hay una disfunción, no hay una función de ese órgano como tendría que ser, con lo cual, para que esa función se dé, tiene que haber una estructura organizada. Esa estructura organizada al final es una frecuencia que está ahí dando orden y dando vida a ese conglomerado junto que forma un órgano. Pero es que ahora decimos, bueno, unimos los órganos y conseguimos que los sistemas. Ahora tenemos sistema cardiovascular, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema muscular, y así al final se forma un cuerpo humano. Pero claro, si vemos que todo eso realmente está compuesto de átomos, cada uno con su frecuencia de vibración, cuando se unen todos esos átomos y forman el cuerpo humano al completo, si al principio era una única frecuencia, ahora es una frecuencia unificada de todas esas frecuencias. Al final somos un campo de energía que es medible hoy día por la ciencia. Hoy día la ciencia actual puede medir ese campo de energía. Y ese campo de energía resulta que tiene una magnitud en función a cómo tú te sientas en ese momento, cómo esté tu estado del ser en ese momento. Y ahí es donde entra en juego que la maravillosa posibilidad de como seres humanos tenemos de tener mayor o menor frecuencia de vibración según cómo nos sentimos. Y nos vamos a sentir según cómo estemos relacionándonos con nuestra vida. ¿Por qué? Porque desencadenamos una serie de emociones en función a cómo nosotros interpretamos nuestra vida. Y en función a cómo estamos interpretando, eso está muy determinado siempre por nuestras propias creencias. Y ahora resulta que llega la neurociencia y dice, ostras, así como tú crees que es, así te lo encuentras. Así como tú crees que es, así te sientes. Y así como te sientes, tu estado vibratorio, tu campo de energía, está sintonizando con aquellas experiencias que efectivamente te están certificando de que es como tú crees. Y ahí tenemos toda la partida. Y la neurociencia nos dice
cambia la manera de sentirte, es decir, cambia tu creencia y cambiarán tus resultados. Y ahí es donde entra en juego la neurociencia dentro de lo nuestro. Que nosotros queremos cambiar un cuerpo, pero queremos cambiar un cuerpo sintiéndonos de la misma manera que nos sentimos siempre, interpretando las experiencias de vida desde el mismo lugar que siempre la interpretamos. Con lo cual, al final, hacemos todo cuanto podemos, hacemos dietas, hacemos entrenos, nos sacrificamos, hacemos todo eso, pero no he cambiado nada internamente. Mi campo de energía, mi vibración, mi frecuencia vibratoria está emitiendo una frecuencia que está conectando siempre con la misma experiencia y estamos continuamente repitiendo la misma experiencia de vida. Y a todo el mundo le sonará de que siempre caemos en las mismas cosas y se nos repiten las experiencias. Siempre. Y ahí es donde entra en juego el conocer la neurociencia. Siempre, sí, eso que dices tú, no, siempre se nos repiten, pero ¿cómo cambiamos esto, David? O sea, es muy fácil que estamos viendo por todas partes, por Instagram, por Facebook, por todas partes. Si cambia tu mente, cambia los resultados, porque lo escribo yo y lo escribimos todos, porque en una parte creemos, lo sabemos, lo creemos, lo decimos, pero ¿cómo tomamos esa parte de conciencia que tú dices en tu libro? O sea, porque normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se dice... te dicen, verbaliza, está muy de moda las afirmaciones, ¿no? Sí. Afirmaciones, tienes que hacer afirmaciones, tienes que visualizar, tienes que decir las cosas que quieres, tienes que pedir. Sí, que es muy largo todo. Claro, pero resulta que la neurociencia te dice, vamos a ver, y ellos te demuestran que el pensamiento es eléctrico, te dicen el pensamiento es eléctrico, es decir, cuando estamos pensando, se está generando un campo eléctrico a nivel del sistema nervioso. Se crea un campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico ofrece una posibilidad de emitir una frecuencia. Es decir, yo estoy pensando en que quiero cambiar, no sé, dime algo que desees. Tú me dices algo que desees, dime algo que desees. O alguien que diga algo que desee. Algo, sí, que escriban algo que deseamos. Sí, venga, chicas, ahora mismo no se me viene nada porque deseo tantas cosas. Claro, pero ahora, eso que desea, eso que quiere cambiar, lo piensa, lo dice, lo repite, se busca afirmaciones, se busca muchísimas cosas. Pero ¿qué ocurre? Ahora te dice los científicos actuales, cuando tú piensas en eso, cuando tú estás verbalizando eso, estás generando un campo eléctrico. Es decir, que sí, que emites ya. Ellos le llaman al campo cuántico de las posibilidades, que no es más que ese éter donde todo está suspendido. Es por donde un mensaje de WhatsApp, ¿quién lo recoge? Cuando sale de tu móvil, cuando tú envías el mensaje, eso, ¿dónde está antes de que llegue al otro móvil? Eso está en un éter, en una sustancia que no tiene forma, pero que está ahí. Entonces, cuando tú emites un pensamiento o emites una intención, va a ese mismo lugar. Y ese mismo lugar... Han escrito salud. Salud es mi deseo, han escrito. Salud, vale. Entonces, sí, estoy pensando y quiero salud. Fíjate, yo estoy pensando, quiero salud, no sabemos en qué sentido, cuál es el síntoma o la enfermedad, ¿vale? Pero quiero salud. Entonces lo que estoy es pidiendo algo que no tengo y quiero, ¿no? Que es salud. Pero yo digo, quiero salud, y ahora digo, afirmaciones, me siento saludable, soy saludable, que es lo que te dicen que hagas, ¿no? Sí. Y repito 50.000 veces las frases relacionadas con la salud. ¿Qué ocurre? Que estás emitiendo una información que se queda ahí, en ese éter, en esa sustancia, en ese campo cuántico de posibilidades, como emisor de a ver qué se sintoniza con eso para yo obtener salud. Pero ¿qué ocurre? Que ahora te dice la neurociencia, te dice, has creado el campo eléctrico. Y eso está ahí, pero es como el que envía un mensaje, pero no pone el destinatario. Sí, no lo pone. Para que el destinatario se entere, tú tienes que a la vez de emitir esa verbalización o ese deseo o esa intención, tienes que sentirte, en este caso, saludable. Cuando estoy pidiendo salud y quiero salud, lo estoy haciendo desde un sentimiento de no estar sano. Si yo quiero y pido salud, pero me estoy sintiendo enfermo, o estoy en el victimismo, o estoy dándole el foco de energía al síntoma que tengo, ¿qué es lo que me voy a encontrar como respuesta? Porque me voy a enfermar. Claro, vas a mantener la enfermedad. ¿Por qué? Porque estás pidiendo salud, pero enfocando la enfermedad. No te estás sintiendo sano. Ahora dirás, claro, es que es muy difícil sentirse sano. Claro, es que esa es la propuesta.
La propuesta es poder cambiar cómo te sientes, porque el neurocientífico te dirá, tú cuando piensas, cuando hablas, cuando pides, emites la señal, pero para que la respuesta venga hacia ti te tienes que volver magnético. ¿Qué significa volverse magnético? Que tu campo de energía no sea solo eléctrico, sino que sea un campo de energía electromagnético. Y eso es lo que tenemos, un campo de energía electromagnético. Ahora, ¿qué es lo que estamos atrayendo normalmente en nuestra vida? Aquello en lo cual nosotros somos adictos a sentirnos. Sin saberlo, de manera inconsciente, somos adictos a las emociones que siempre tenemos. Con lo cual, estamos siempre repitiendo historias y estamos interpretando la vida desde el lugar en el que tenemos que darnos la dosis correspondiente por la adicción que tenemos. Es decir, somos adictos a nuestras emociones. Yo quiero tener salud, pero sin embargo, tengo de alguna manera, que no la quiero, pero estoy programado para ser adicto a sentirme sin salud. Porque para poder obtener la salud me he de sentir saludable, cosa que me es muy difícil si tengo la rodilla tal o si tengo este síntoma tal, me es muy difícil, pero he de hacer ese trabajo. ¿Cómo lo hago si realmente la vida o lo que está pasando es lo que no quiero, lo que está ocurriendo? He de crearlo yo internamente. Si fuera no ocurre, lo tengo que crear dentro. Y ahí es donde entra en juego lo que tanto nos está diciendo ahora la neurociencia y una gran cantidad de corrientes, como ahora está muy de moda el mindfulness y todo esto, es medita. Tenemos que hacerlo desde dentro. Tenemos que meditar. Tenemos que conseguir callar el ruido mental. Para que no se nos escape, David, te interrumpo, porque sí. O sea, que no se nos quede por debajo o al final... Fede nos dice, ¿cómo gestionar los pensamientos de los cuales te hacen sentir mal la gente o tu familia? Ah, wow. Es que no es casualidad eso. Bueno, Fede, buenas noches. Sí. Un abrazo fuerte. No y esa creo que esa pregunta la tenemos todo el mundo, porque nos afecta siempre esto, David. Muy bien. Vaya, ponerme un ejemplo. Vamos a hablar con ejemplos. Si no ponemos ejemplos no lo vamos a comprender nunca. Un ejemplo. ¿En qué sentido? ¿De cuando de la gente te hace sentir mal? Sí. La pregunta es cómo gestionar los pensamientos de los cuales te hacen sentir mal de gente o familia. Claro. Fede, pones un ejemplo, porque a mí no se me viene ahora mismo. Bueno, da igual. El caso es que cuando estamos en una relación con alguien, es que aquí entra mucho en juego lo que hablaremos dentro de unos capítulos, que es la bioneuroemoción. Si normalmente estamos relacionándonos con el mundo y con las personas desde lo que se llama la dualidad, en el que veo fuera todo aquello que es la causa de lo que me ocurre. Es decir, como el ejemplo de Fede es que cuando quieres emprender, por ejemplo, dice. ¿Cuál es el ejemplo? Te pone, cuando quieres emprender o que te frenan o te... Yo pienso que él se refiere a que te afectan las opiniones. Yo creo que a todos en algún momento que te critiquen o que no caiga bien. Pero observa. Ponemos fuera el foco de lo que realmente está ocurriendo dentro. Es decir, si yo tengo claro que quiero emprender, lo tengo claro y quiero emprender, y ahora de fuera alguien que es importante para mí, en vez de yo sentir que recibo apoyo, estoy sintiendo de que me está frenando, yo estoy interpretando, porque al final todo es una interpretación, estoy interpretando de que la otra persona me frena. La otra persona lo que está es poniendo en juego sus creencias, las suyas, porque no lo haría. Y te está diciendo a ti aquello que no haría. Pero si yo eso lo hago mío y considero que me frena, quiere decir que ya no es la otra persona. Es algo mío. Quien se permite frenarse. Porque si yo lo tengo claro, que quiero emprender, por más que tú me digas a mí que eso no es coherente o lógico o tiene algún tipo de comentario que me afecta porque me está frenando, hay varias cosas que atender. Ya no solamente el darme cuenta de que en mí existe una duda, porque continuamente estamos reflejando aspectos de nuestra conciencia que, como no lo vemos nosotros mismos, lo vemos reflejados a través de lo que nos dicen los demás o a través de lo que estamos viendo fuera. Entonces hay algo en mi conciencia de que aún todavía no tiene claro de que sí quiero emprender, de verdad, con una certeza absoluta. Entonces, ¿de qué manera me lo digo si no es a través de alguien? A través de alguien me estoy poniendo en la duda o me estoy queriendo frenar
porque aún todavía no me lanzo a ese vacío. Si tengo claro lanzarme al vacío, aquello que me dice, yo lo miro y digo, respeto tu opinión, pero no me afecta. Cuando me está afectando es porque hay algo en mí que se está moviendo en relación con eso. Esto que estoy diciendo no tiene por qué ser verdad, ¿vale? No tenéis por qué creer aquello que yo siento desde este lugar. Yo y lo que es la rama de la bioneuromoción, la neurociencia y todo lo que hoy día ya está más que bajado, ¿no? Ujú. Pero si pongo una observación en ese ejemplo, por ejemplo, si miro hacia adentro con honestidad, del todo estoy decidido, pase lo que pase, o estoy en el que y ese easy, como yo no termino de decírmelo, me lo estás diciendo tú, porque tú no lo harías, tú sí te quedarías ahí en el sitio conservador, pero yo quiero emprender, yo me quiero lanzar, pero O como aún todavía... podemos llevarlo un ejemplo también a lo que nos relacionamos con lo que es un plan de alimentación, o un plan de nutrición, o un plan de entrenamiento, Claro. o una transformación de Claro. cuerpo físico, de vida, ¿no? Entonces igual empezamos algo así y la gente ya nos puede dar un comentario. Siempre hablamos de que nos afecta eso, ¿no? No, porque empiezas Claro. esto, la vida solo Muy es bien. una, tómate un trago, Pero, cosas ¿qué te así está que nos diciendo pueden eso? afectar, ¿no? Si tú eso lo llevas a tu plano, si tú eso lo haces tuyo, quiere decir que tienes un asunto pendiente en relación con eso contigo. Porque si no lo haces tuyo y lo miras con amor, aquello que te está diciendo, y lo miras desde un lugar de comprender que su estado de conciencia le lleva a ver la situación que yo estoy haciendo desde ese lugar, es perfectamente respetable. Pero a mí no me mueve, a mí no me tiene por qué cambiar mi dirección. Si me hace un movimiento en el que yo no estoy seguro y me hace cambiar o me freno o ya en mí ocurre algo para no hacer lo que he decidido, es porque aún todavía no está muy claro dentro de mí. Y a través de esa persona me lo estoy mirando. Si lo miro así, tengo mucho que conseguir y trascender en esto. En ese ejemplo, por ejemplo, de antes, en el que cuando digo me frenan y está relacionado con la familia, te das cuenta que no es alguien de la calle, sino de la familia. Ya existen más aspectos ahí que podemos vislumbrar. Y es, ostras, puedo mirar que dentro de mí puede haber una pequeña herida o algo, o algún asunto pendiente con el hecho de ser reconocido, coño, de una puñetera vez, ¿no? De que se me valore, de que se me valore algo que yo que quiero hacer, de ser abrazado y ser apoyado. No siento apoyo. Claro, entonces me doy cuenta de que eso yo me lo he de trabajar, porque cuando no necesite de la aprobación de alguien, que para mí es importante, porque yo lo tengo claro, igual esa persona es cuando hace así y dice, ostras, que mira que sí, pero no lo necesito. Si vienes que al final me dan la palmada, gracias, pero no la necesito, porque yo tengo claro lo que siento y estoy vibrando en la sintonía, que ahí es donde entra lo de la frecuencia y el campo electromagnético. Si yo vibro claramente en esa sintonía y me puedo sintonizar con esa posibilidad, porque así la siento, porque dices, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo conseguimos? Es consiguiendo sentir la emoción de la versión que tú quieres de ti mismo. Sentir la emoción. Si no consigo sentir la emoción, no se va a manifestar, porque siempre voy a estar sintiendo las mismas emociones de siempre, y las mismas emociones de siempre nos va a llevar a un comportamiento igual que siempre, y el comportamiento de siempre nos lleva a los resultados de siempre. He de cambiarme a mí mismo, y para eso he de cambiar la emoción. Aquí nos dice también Marcel nos pregunta, ¿no? Y eso se me repite aquí también, porque la mayoría de la gente con la que trabajo y eso me dicen, no, es que cuando voy de vida social, cuando salgo socialmente, siempre es como peco, ¿no? Claro. Siempre es que me cuesta decir que no. Entonces dice, y la pregunta de ella es, ¿qué debemos de hacer? ¿Alejarnos para que eso no nos frene o ignorarlo? Si me alejo, ¿qué consigo? A ver qué nos dice yo personalmente, pero eso soy yo muy personal, yo me alejaría porque siento que sé que en el sentido, si yo no estoy fuerte para saber decir que no, o que esos pensamientos o esas opiniones me van a afectar, yo me alejo, eso soy yo. Bien, bien. Y en este caso, esta una chica, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El perdón? Esta chica, ¿cómo se llama? Marcela. La conozco, de hecho, es una amiga de gimnasio. Marcela. ¿Ella qué es lo que hace normalmente? ¿Se aleja o permanece?
A ver, que nos ¿Qué nos conteste dice? ella misma. ¿Qué haces tú, Marcel? ¿Qué haces tú? Bueno, sigo leyendo porque la gente nos está escribiendo, David. Yo tengo que ponerme la caja porque soy ciega. Ya lo saben muchos de mí. Ya nos dice que consigue paz, alejándose, ya lo estoy leyendo. Bien. Consigue paz. Se aleja Bien, y sí, consigue eso paz. también. Mira, por ejemplo, otro que dice aquí, yo siento que depende tan persistentemente si el problema define alejarse o ignorarlo, lo mismo, la misma pregunta hace. Bien, Sí, de entonces, alejarse sí, o ignorarlo. en este caso Marcial nos dice que consigue paz cuando se aleja. Claro, porque el ruido no lo está excusando, ¿no? Entonces consigue, Sí. no paz, consigue mantener la Chócala, disciplina. Marcel, yo también. ¿No? Consigue mantener la disciplina. Pero ahora resulta que existe otro acontecimiento más adelante, ¿verdad? Sí. En el que se ve con el compromiso de ir. ¿Y ahora qué hace? Se tiene que alejar otra vez para conseguir ser quien quiere ser. Y ahora hay otro acontecimiento, ¿y qué hace? Me tengo que alejar otra vez. ¿Cuántas veces voy a estar huyendo de aquello que yo tengo claro que quiero hacer? Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es trascender. Si yo estoy en coherencia con lo que decido en mi vida, lo que he de hacer es no huir, evidentemente. Mi propuesta que es no huir, estar en el lugar donde se me está poniendo heavy la situación. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los patrones que me condicionan a no conseguir aquello que sí me he propuesto, están a flor de piel. Y ya tengo quien me está diciendo de todo. Y eso te merece la pena. Y tú realmente te crees que eso no te merece haciendo la pena, si tanto sacrificio para que, con lo bueno que está esto, pruébalo, que por una vez no va a pasar nada. Todo eso, por ahí pasamos todo, ¿verdad? O estás obsesionada. Estás obsesionada, claro. Pero si tú eso lo observas desde un lugar neutro, en el que estás viendo que en cada uno de ellos existe su propia partida, que las cosas que están diciendo se la dicen a ellos mismos, y lo que está resonando en ti, aquello que te está llevando a querer comerte aquello que no quieres, es la parte de ti que aún todavía no has solucionado. Entonces, si permanezco allí y al final entro en el trapo, no sé si por allí esta frase se entiende, entro en el trapo es al final caigo y como sí, caigo debo, en la... ¿sabes? Caigo en la... Y como lo que no debo. O me dejo llevar, sí. Muy bien, ahí tenemos la partida. Una vez que caigo y como lo que no debo, ahora existe de todo. Resentimiento, culpabilidad. Al principio lo he disfrutado, pero luego empieza toda la partida emocional. Que me la coloco no es por casualidad. He de pasar por ella, porque si no paso por ella, en la vida voy a tener la oportunidad de trascenderla. Sí. He de pasar por esa experiencia. Ahora, ¿cuál es el primer movimiento? ¿Cuál es el primer movimiento? Porque en el momento en que lo he hecho, nada más que pasa, muchas veces, una vez, mientras lo estoy haciendo, pero sobre todo es cuando ya lo he hecho, empiezan a surgir, ¿qué? Maneras de sentirme. Me siento culpable, me siento no haber sido capaz, la incapacidad de no haberlo hecho, ahora he tirado al traste todas las 2 semanas que llevo de dieta, ahora no sé qué, no sé cuánto. ¿Eso qué se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Me estoy qué? Autosaboteando, ¿no? Y eso, ¿a través de qué? Porque aquí tenemos la cuestión. A través de que estamos juzgándonos a nosotros mismos. Estamos poniendo juicios a nuestro comportamiento. ¿Cómo se siente quien actúa cuando es juzgado por un comportamiento? Y te lo estás haciendo tú a ti misma. Te juzgas por tu propio comportamiento. Sin embargo, si eso lo observo desde un lugar de aprendizaje, me doy cuenta de que al final, vamos a decir, he pecado, ¿no? He pecado. Y ahora, una vez que lo hago, me puedo dar cuenta que ya me estoy juzgando. Entonces, el primer paso es no juzgar el juicio. No castigarte, ¿no? El juicio va a estar. El juicio lo tenemos de entrada. Es decir, ya nos estamos sintiendo con resentimiento de nosotros mismos, culpabilizándonos porque no somos incapaces, todo eso que venimos a trascender, que para eso nos colocamos el hacer la dieta, que parece que es para que el cuerpo esté muy bien, pero realmente es para, al final hay una base de vida ahí, que es trascender patrones limitantes y llegar a generar potencialidades, porque no solo nos pasa en la dieta, nos pasa que nos ponemos a lo mejor a un propósito de oposiciones o de cualquier otra cosa y nos agotamos, y lo dejamos a mitad y lo dejamos a mitad y nos pasan cositas de esas, ¿verdad? Entonces, y hay quien nos dice, pero si tú no llegaste ni a hacer el graduado escolar, si tú no sé qué, no sé en cuánto, claro, nos estamos continuamente diciendo cosas igual que cuando comemos. El inconsciente no diferencia entre los escenarios y las escenas.
da lo mismo que sea a través de la comida o a través del estudio o a través de un trabajo, da igual. El caso es que me estoy saboteando a mí mismo a través de aquello que le doy poder. Y aquello que me están diciendo está causando un efecto en mí para yo sentirme incapaz, para no conseguir aquello que realmente me he propuesto. ¿Pero qué hago? Cuando he pecado, me sale el juicio de entrada y ya me estoy sintiendo culpable. Ahora, no, puedo y lo observar... peor, David, lo peor que creo que lo peor que puede, o sea, no solamente que nos juzgamos, y lo peor es que decimos, vaya, ya lo hice, ya pequé hoy y ya peco hasta el fin de semana, o sea, hoy es miércoles, ¿no? O sea, sí. No es cuestión, contigo aprendí, David, porque ya todos saben que siempre lo digo, David es mi maestra, mi coach, vamos, o sea, estudié con él y todo, y contigo aprendí de las cosas que me hice mal el almuerzo, sigo con la merienda igual. No, que me sigo castigando y llega, como ya lo hice mal, lo voy a hacer mal y voy a empezar otra vez el lunes. Y hago desde el miércoles hasta el lunes mal. Sí, pero eso es un patrón que sigo dándole poder y permaneciendo. Es como una forma de aliviarme. Me alivio hoy, pero se queda inconscientemente un no lo he hecho bien. Y resulta que muchas veces eso se nos va de las manos. Y ese hoy, y ahora consigue que durante toda la semana quieras rectificar aquello, saboteándote ahora con un entreno demasiado duro y venga el cardio y venga cosas. Hago doble cardio. Al final no salimos de un patrón de maltrato hacia mí mismo. Lejos de estar amándome en la experiencia que elijo, la elijo para maltratarme. Pero me puedo dar cuenta. Es decir, yo me puedo dar cuenta de que una vez que he comido lo que en teoría no tendría que haber comido, que no es erróneo, creemos que nos hemos equivocado, pero para nada, no existe el error. Es solo eso para darme cuenta de cuál es mi comportamiento y cómo me siento cuando me comporto así. Entonces, me puedo pararlo ahí y decir, ostras, que en el momento en el que eso, lo que supuestamente no debía haber hecho, ya me estoy sintiendo de esta manera. Vale, ya he cazado que me estoy juzgando a mí mismo. ¿Puedo ahora decirme, ok, me di cuenta de cómo me estoy tratando? Desde ahora, en este mismo momento, ¿qué decido hacer? Siempre tengo la oportunidad de preguntarme, ahora, en este momento, ¿qué decido hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Con qué sintonizo? Y me pregunto, porque a esto es lo que viene, lo que nos habla la neurociencia. Cuando hago eso es porque mi campo electromagnético, mi manera de vibrar, mi sintonía, está en vivir esa experiencia. Porque así es como me hacen sentir mis sustancias químicas, a las cuales soy adicto. Ahora, una vez que me paro y me pregunto, ¿ahora qué decido hacer? Si yo sintonizo con la versión futura de mí mismo, que tiene ese tipo de cuerpo, que se comporta de esa manera concreta, que saluda de esa forma, que anda, que viste, que entrena, que se prepara las comidas y que toca el teléfono, que trabaja de esa determinada manera, esa versión de mí, que es la que realmente quiero, si yo logro sintonizar con eso, teniendo un mínimo de sentirme así, ten por seguro que esa versión de mí no hubiese pecado. Sí. Esa versión de mí no hubiera hecho eso. Y si esa versión de mí un día hace eso es porque dice, elijo en este momento comerme eso porque así lo elijo, pero sin sentirme de ninguna otra manera. He elegido desde el poder que tengo. Entonces, si yo, una vez lo hago, paro el juicio y me digo, ¿qué haría en este momento la mejor versión de mí? Esa que quiero ser. Y puedo mirar hacia adentro y ver a esa versión de mí, cómo actúa, ya lo tengo claro. Dejo de sabotearme, dejo de seguir castigándome por mi comportamiento. Me doy la oportunidad de abrazarme, porque evidentemente el bebé no comenzó a andar el primer día, se cayó 25.000 veces, pero no se castiga por eso. Puede coger una rabieta, pero se levanta otra vez. Y al final pues, está riendo a carcajada porque ha conseguido, pero él no da por perdido el eso de caminar y de saltar y de correr. ¿Por qué nosotros caemos en ese autosabotaje juzgando nuestro comportamiento? Ahí tenemos la partida. Total. Hay bastantes comentarios, como por ejemplo, se me fue. Creo que se me va a ir. Si pensamos las cosas, que yo sin gafas, si pensamos las cosas desde el punto de vista del maltrato, aparecen conflictos de uno mismo, claro. Con uno mismo. Claro. Los conflictos creemos que es que es lo que hablábamos antes, la conciencia dual, la conciencia de dualidad. Creemos que aquello que nos ocurre es el efecto
de la causa que existe fuera. Es decir, aquello que tú me dices o aquello que tú haces, aquello que estoy observando de ti, que influye en mí, provoca que lo que me está pasando es por eso. Wow, si a mí me está pasando cosas por aquello que tú dices, eso tiene mucho que ver conmigo. Es porque tengo algún asunto pendiente en relación con eso. Ya sean las cosas buenas o sean las cosas malas, que las catalogo de buenas o malas. Es decir, si se están moviendo cosas dentro de mí en relación contigo, es porque, de alguna manera, algo de lo que está sucediendo, yo tengo un asunto pendiente con eso. He de mirarme en mí qué es lo que está sucediendo. Cuando me doy cuenta de eso, ya no pongo el foco fuera. No te doy el poder de mi vida. El poder de mi vida lo tengo yo. Y soy yo quien decide por mí mismo cómo, en una siguiente vez, vivir esta experiencia. Porque ahora me pilla, y sí, mis patrones me condicionan a vivirla de la manera determinada que la estoy viviendo ahora. Pero ya me la sé, yo me la puedo anotar. Y puedo hacer un trabajo interno y preguntarme cada día, en esta situación concreta, con esta experiencia tal cual ha sucedido, ¿cómo me gustaría solventar la situación? ¿Cómo me gustaría sentirme? ¿Desde el lugar maltratado que me he sentido? ¿O me gustaría sentirme desde el amor hacia mí mismo, comprendiendo que esta persona tiene ese tipo de condicionamiento y le hace actuar y decir y hacer las cosas que hace y dice, pero yo sentirme en paz conmigo mismo? ¿Puedo crearme esa posibilidad? ¿Puedo escribir eso cada día? ¿Y puedo meditar introspectivamente y sentir esa emoción de que en una situación igual poder sentirme de esta manera, con lo cual el resultado va a ser distinto? Pero eso es de trabajarlo. Si no lo trabajo, inmediatamente en la siguiente vez voy a hacer. Se repetirá. Claro que sí. Entonces no hay que alejarse, David. Claro, o sea, en conclusión, no hay que alejarse. Claro que no. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que nos dice la neurociencia? ¿Qué hago cuando hago ese trabajo? Cuando hago ese trabajo de crear una situación interna en la que cómo sucedería, cómo sería si yo lo interpretara de esta otra manera, lo sintiera de esta otra manera y actuara de esta otra manera y trabajo en ello todos los días ante una misma situación que es neutra, y yo cambio la manera de comportarme porque cambio la manera de sentirme, ¿qué es lo que está ocurriéndome entonces? Estoy cambiando mi adicción. Dejo de ser adicto al maltrato y comienzo a crear una adicción a amarme, a sentir amor por mí mismo, sea la situación que sea. Cambio mi vida, cambio las circunstancias o los resultados tal cual yo lo vivo. La circunstancia no, porque la circunstancia va a ser la que es. Las situaciones son neutras. Ahora, cada uno lo vive de una Lo que manera, cuesta creer es que seamos capaces de cambiar. O sea, realmente eso es lo que nos cuesta más creer. Claro. Es que la cuestión es el ponerse a trabajar. Porque es que para la parte de nuestra mente o nuestro inconsciente es muy fácil, está programado para ser quienes somos. Entonces, el intentar hacer un cambio te va a dar señales para que no lo hagas. Te va a dar pereza, te vas a quedar dormido por la mañana. A ti dicen, no, levántate, como tú tienes un horario de trabajo X, pues tendría que levantarte una hora antes para hacer una meditación y crear una estructura en esa meditación de lo que fue el día de ayer, en las situaciones que no estás en coherencia, para vivirlas como si las vivieras en coherencia, ¿no? Crear una situación distinta de vida de aquello que no te gusta de tu vida. Pero ahora tienes que hacerlo, te tienes que levantar una hora antes y lo tienes que hacer. El inconsciente te va a decir, quédate en la cama. El inconsciente te va ¿Estás cansado? Enferma. Tienes justificaciones porque es que te duele la cabeza. Es que tengo que atender a mi madre o mi hermana, mi no sé qué. Siempre voy a buscar algo. ¿Por qué? Porque no le conviene. Y suele pasar también con cuando entrenamos o cuando empezamos un plan, siempre sucede algo, ¿no? Como que no sucede, como que todo se viene junto, me dicen. Todo no, ahora ya. Bueno, sí, pero te das cuenta que no ocurre al principio, ¿verdad? No. Ocurre cuando has tomado la decisión. Claro, al principio estás conectado. ¿Por qué? Porque tienes un alto grado de motivación. Tienes un alto grado de motivación y estás vibrando en una sintonía que todo se está dando. ¿Lo ves? Sí, porque hay gente que, y de hecho creo que todos lo hacemos bien una semana y es una semana impresionante. Bien, pero es por eso. Estoy motivado por algo. Por vídeos de YouTube, por una película que he visto, porque no sé qué, alguna inspiración. Es decir, me he motivado. Como estoy de motivación arriba, mi campo electromagnético, como estoy sintiendo y generando sustancias relacionadas con eso, está creando las posibilidades.
y me estoy sintonizando ahí, aunque alguien me llame para hacer no sé qué, yo primero voy a ir a entrenar y luego atiendo lo otro. Pero ¿qué ocurre? Que precisamente cuando ya le estoy cogiendo el gustillo, el patrón condicionante que nos dice esto que es, que te está saliendo de lo que normalmente tenemos dominado, te busca, te hace conectar te enfermas, con te una pones situación mala. concreta que haces. ¿Por qué? Porque ha sido un grado de motivación. Eso es lo que se llaman cambios estacionales. Pero lo que tenemos que hacer es crear el hábito. Si consigo crear el hábito, consigo una transformación permanente. Yo pienso que nuestro mayor foco justo debe ser en crear el hábito. Eso es donde deberíamos de centrarnos. Claro. Y esto es lo que la neurociencia nos dice. Para al final crear el hábito, tienes que cambiar la adicción. Tienes que ser adicto a cómo se siente la versión estar bien de ti mismo. Claro. Porque ahora tú dices, bueno, muchas veces miramos a alguien y decimos, la suerte que tiene, ¿no? Buen cose, buena casa, una familia bonita, que se le da todo bien, se pone a hacer, le sale todo. Pero claro, David, muchas veces esa persona ni se entera que ella se está sintiendo, o sea, ni sabe cómo lo está creando muchas veces. Si no sabe cómo lo está creando es porque de por sí vibra así, somos campos de vibración, así, somos frecuencia activa que estamos conectando con esas situaciones continuamente, con las situaciones que vivimos, porque nuestra manera de sentirnos provoca sustancias químicas que hacen que ya nos vamos a lo que la neurociencia ya está demostrando de que tenemos lo que le llaman chakras desde hace miles de años, esos minicerebros que le llaman la ciencia actual, que son centros de energía que están dispuestos por todo nuestro cuerpo. En el mismo cuerpo tenemos 7 y luego de ahí para arriba tenemos más. Entonces cada uno de ellos gobierna una zona glandular de nuestro cuerpo. El primero las glándulas sexuales, el segundo las zonas digestivas y de asimilación, el tercero todo lo que tiene que ver con el poder o la impotencia, el cuarto con el amor o lo que es el sistema inmunológico, y así vamos para arriba, y cada chakra controla o domina o nutre una zona glandular de nuestro cuerpo. Si hay una buena fluidez energética, porque hay una coherencia con cómo me estoy relacionando con mi vida y estoy en equilibrio, nuestro campo electromagnético vibra en una sintonía plena. Si estoy sintonizando, en este caso, que estaba hablando antes, con abundancia o prosperidad, pues la persona puede ser que sintonice conscientemente porque así lo está haciendo, puede ser que de manera inconsciente ya tenga esa habilidad, ya tenga esa manera de sentirse, porque a alguien que dice... Porque quizás también creció, porque también depende de cómo haya crecido, de la creencia que haya tenido, que tenga, que haya tenido. Lógicamente son las creencias. Al final nosotros somos aquello que está condicionado por las creencias, a las cuales hemos integrado y se han instalado, son las raíces de lo que somos. Por eso, para cambiar quiénes somos, hemos de localizar cuáles son nuestras creencias. Esto lo hablaremos en el tema de mi neuroemoción. Pero lo que se tiene que, si se puede comprender aquí, en el capítulo de neurociencia, es que así, en mi estado del ser, así en mi estado del ser, así me siento, que está condicionado por quién creo que soy, por todas mis creencias, estoy emitiendo una sintonía y estoy siendo un imán de aquello por lo cual yo tengo claro lo que soy. Y de la manera en la que me siento, y eso quiere decir que soy adicto a esas emociones, con lo cual me tengo que dar la dosis a través de mi vida y a través de todo lo que intento y todo lo que me propongo para sentirme como me siento. Por lo cual, lo interesante es poder cambiar la adicción. Porque cuando miramos a ese y decimos qué suerte tiene, tú le puedes decir a esta persona, y dices, joder, ¿y qué es lo que sientes cuando ves a ese? Y dices, joder, porque uno nace con estrellas y otro nace en estrellas. Hemos estrellado. Claro. Y ahora tú le dices, fíjate, vamos a ver, siéntete abundante. ¿Puedes sentir la abundancia? ¿Tú puedes sentir lo que es la abundancia? Y hace así y dices, no la siento. Entonces, si no sientes la abundancia, ¿estás vibrando en una sintonía de atracción a esa abundancia? Es imposible. Tu comportamiento en tu vida no genera las posibilidades de abundancia. ¿Se comprende eso? Para poder gozar de abundancia, has de tener un comportamiento de alguien que siente la abundancia. Ahora, ¿tú puedes saber lo que es sentir en un momento dado la rabia? Todo el mundo va a decir que sí. ¿Puedes sentir en un momento dado lo que es la impotencia? Todo el mundo va a decir que sí. Porque esa sí la conocemos. Y bien. Y bien. Entonces,
nos es mucho más fácil generar situaciones, De conectar con impotencia, situaciones de de rabia, rabia. impotencia, coraje, tristeza, Ujú. culpabilidad. Claro que nos es mucho más fácil, porque estamos programados para ello. Entre otras cosas porque así ese programa se instaló ahí desde hace ya bastantes años para ser controlables, Ujú. para tener emociones de baja vibración y ser personas manejables. Porque alguien que no vibre en esos potenciales de baja vibración y vibre en potenciales de alta vibración, alguien que se sienta pleno, con confianza, con seguridad, alguien que esté ahí con amor absoluto, que no se maltrate, ese no es manejable. Eso es una persona que tiene poder para decidir. Total. Pero eso no interesa en esta sociedad. Si fuésemos todos así. Ujú. Si fuésemos todos así. Chicos, ya casi se nos ha ido el tiempo, David, ya son 50 minutos. Vamos a tener Madre unos mía, 5 parece minutos que más acabamos, para preguntas. Si quieren hacer preguntas, hay parece bastante gente que conectada acabamos de hoy empezar. y participando mucho también. Ha sido un muy buen directo. Hay bastantes textos que han escrito, pero en base a siguiendo que lo que estás diciendo es totalmente verdad, digamos, y que si quieren hacer preguntas, chicos, es el momento. Gracias, David, dicen Carlos. Gratitud mutua por estar aquí y poder compartir. Sí, hay bastantes, por ejemplo, hola David, soy de tu sobrina, te estaba escribiendo. Ah, Y bueno, luego vale. Vanessa. Vanessa. Sí. Y bueno, luego sí que siguiendo, o sea, prácticamente afirmando que lo que estás diciendo es totalmente así, pero que muchas veces lo que nos hace falta, incluso lo damos como consejo, yo también que soy coach, pues yo también se lo digo a la gente con la que trabajo, ¿no? Pero muchas veces es como nosotros, como a nosotros. Nosotros podemos dar el consejo, pero a veces no lo aplicamos, por decir. Pero bueno, es parte de la vida, pienso. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos, los que están conectados, que son más de 10? A ver. Bueno, hay bastantes. Fede escribió bastante, Luis también. Creo que después se quedan guardados esos comentarios, David, no lo sé. Elena escribió, cuando dudamos de nosotros mismos, nos apoyamos en todos los nos apoyamos en todos los comentarios que están a favor de nuestra duda para confirmar que no podemos hacer algo. Sí, cuando dudamos, eso sí tiene razón ella esto. Claro, cuando no creemos en nosotros mismos, cualquier comentario, incluso una pequeñez, la tomamos como verdad, porque somos nosotros, ¿no? Continuamente estamos reflejando aspectos de nuestra conciencia que no miramos nosotros en nosotros mismos, y para poder darnos cuenta de que eso existe, de que eso está instalado y nos está jugando una partida inconsciente, usamos el reflejo en lo que nos dicen los demás. Y ahí es donde estoy dándome cuenta de la duda que yo tengo. Si eso lo abrazo en vez de rechazarlo, tengo una grandísima posibilidad y un poder para poder continuar con lo que sí realmente quiero y no tengo duda. Porque lo que me estás diciendo es que me estoy dando la oportunidad de disipar mi duda con lo que me dices, porque yo sé dónde voy. Y es muy interesante eso que has comentado, Elena. Sí, Elena, sí, muy bonito. Valkyria dice, creo que eso lo vamos a hacer ya prácticamente como conclusión. Está bien, en resumen, podamos decir, porque ella pienso que se unió al directo al final, cómo vibrar en alto, que es lo que hemos hablado en todo el directo, pero en realidad, ¿cómo sería el último consejo, decirlo, de resumen, de cómo realmente vibrar en alto hablando de neurociencia, ¿no? Bien, el primer paso es no rechazarte. No rechazarnos. No rechazar el vibrar en bajo. Es decir, cuando te estás dando cuenta de que no estás en sintonía, de que estás teniendo emociones de baja vibración, de que te estás dando cuenta que no estás en coherencia con lo que estás viviendo, que te estás dando cuenta de que te estás saboteando continuamente por los juicios que estás emitiendo a ti misma. ¿Puedo abrazarme? Primeramente. Porque es algo que existe en mí desde siempre. Es como una niña pequeña que he permitido que se vaya haciendo grande de esa manera. Ahora no la puedo rechazar. Puedo primero abrazarme y desde el abrazo poder darle la oportunidad de decir, oye, mira,
Aquí hay otra forma, hay una manera diferente de poder acontecer esto, pero me lo he de trabajar, he de escribir en un folio, en una libreta de diario que tenga mía personal de prosperidad. Es decir, he de escribir todo aquello por lo cual estoy vibrando en bajo, aquello que yo realmente estoy localizando, de que sé claramente que vibro en bajo. Lo que ocurre es que eso duele hacerlo, duele muchísimo, pero es el primer paso. Pero a la vez que lo hago, decirme, no te juzgo. Es decir, me doy cuenta que te juzgo, pero te abrazo, porque llevas conmigo siempre. Y ahora, desde el abrazo, mira lo que te voy a enseñar. Cada aspecto de vibrar bajo le voy a poner al lado una vibración en alto que sea completamente contrapuesta a esa vibración baja. Y así una por una. Y ahora me voy a dar cuenta en las situaciones de vida en las que he vibrado así de bajo. Y en esas mismas situaciones le voy a decir a mi inconsciente de que existe esta otra manera nueva de vibrar en alto en esa misma situación. Eso no lo he hecho nunca. Hoy en día la ciencia nos dice que tenemos unos 70.000 pensamientos aproximadamente al día y el 90% son inconscientes. Con este trabajo que estamos aquí comentando ahora, estamos haciendo consciente al menos un mayor porcentaje más. Sí, ya no sería un 90 inconsciente, ya sería un 60 inconsciente. Ya estamos colocando por lo menos un 30 o un 20 o un 25 consciente de cómo quiero vivir cada experiencia vibrando en alto. Pero se lo tengo que decir. Y ahora, una vez que lo tengo claro y se lo he dicho, aconsejo, o es un compartir, de hacer una meditación, procurar que haya ruido mental. Hoy día tenemos muchas herramientas a través de YouTube, a través de aplicaciones. Bajar las frecuencias de ondas cerebrales, de beta a alfa o a delta. Una vez que bajo las frecuencias, aquello que he escrito en el otro lado de la carilla, diciendo las vibraciones en alto, las emociones de alta vibración que quiero vivir en relación a las experiencias que he vivido en bajo, voy a procurar imaginármelas y sentirlas. Que al principio cuesta, claro. La primera vez que me monté en bicicleta me caí. Y la segunda también. Y la cuarta. Pero cuando llevo ya 60 días haciendo eso, llega un momento en que veo imágenes, siento las emociones de esa vibración alta en esas mismas situaciones que antes no eran altas, eran bajas. ¿Y qué ocurre? Que me doy cuenta que la vida me sorprende. Porque ya me estoy haciendo adicto a eso. Porque ya mi comportamiento en el día a día de manera inconsciente es en esa vibración. Y me doy cuenta de que situaciones que antes se me presentaban, se va a presentar de la misma manera o ya no, porque ya no lo necesito. Pero si alguna se presenta igual, mi manera de acontecerla va a ser otra completamente distinta. Voy a sentir paz cuando antes para mí era un conflicto. Y el conflicto se va a quedar donde estaba, pero yo no me lo voy a llevar. No sé si esto le ha servido a esa pregunta. Total. Pero es un trabajo que hay que hacer. Sí, Marcial, vamos a hacer uno cada mes. Dice Marcial que directos como este más seguido. Yo en un momento casi que lloraba, porque es verdad que me identifico mucho, que no voy a decir mucho más porque me pongo a llorar. Pero llorar es una sanación. El que saca las lágrimas no es nada malo. Es un tipo de energía que está anclada y ahora mismo si localizas dónde está, te puedes poner la mano en tu cuerpo donde la energía se está expresando. Probablemente sea en el tercer chakra, entre el tercero y el cuarto. Entre el plexo solar y el corazón tienes que tener un movimiento. Permítelo salir. Para cuando termine esto, permítelo salir, porque a través de las lágrimas, esa energía anclada de tiempo, que lleva ahí mucho tiempo, se va a liberar. Y vas a sentir que la mochila de piedra se descarga un poquito. Y deja hueco para ahora colocar una nueva emoción y respirarla. Amén. Así será, David. Muchísimas gracias, David. De verdad que fue un muy, muy buen directo. Lo disfruté mucho yo también. Y creo que todos los que estuvieron, pues habrán más. Chicos, el próximo mes, vamos a decir la fecha, porque con David tenemos él tanto trabajo y yo también. Entonces vamos a decir el miércoles, será un miércoles igual, misma hora. No sabemos todavía qué fecha de noviembre, pero será un miércoles de noviembre, que ya avisaremos con tiempo. Y hablaremos del capítulo 3. El capítulo 3, ¿cómo se llama, David? Porque yo no me lo acuerdo. Cultura física y manifestación. Ahí es donde esa última parte de la que hemos hablado, es donde se trata de eso, el cómo manifestar. Yo creo que ese serán 2 directos, David, de manifestación, ¿no? Bueno. Probablemente. Probablemente. Que te mando un abrazo enorme, sabes que te quiero mucho, y a los que han estado, gracias por estar ahí, por comentar, por todos vuestros comentarios, que si se quedan guardados, creo que se quedan guardados. David los va a leer bien detenidamente después. Yo los leí. Muchas gracias. Apenas con lo que podía sin gafas.
David, muchas Pues gracias. gracias, Hablamos. gracias a ti y a todos. Lo dejo grabado. Grabo. Muy bien. A ver. Siempre que hago esto.